Se dan cuenta que a veces el disfraz de abogado no logra tapar la podredumbre de la poca humanidad que tienen algunos. El periodista Glatzer Tuesta cuadró al abogado de la genocida Dina Boluarte, Joseph Campos, a quien calificó como un altanero y atorrante. Por eso cuestionó quién se cree ese señor para decir que la presidenta solo ordenó restablecer el orden público, pero respetando los derechos humanos. Esa es la disposición genérica que supuestamente exime a Dina la asesina de toda responsabilidad de las muertes que se produjeron en las protestas en contra de su dictadura, y es por esa orden por la que no deberían investigarla. Por eso el periodista le recordó al abogado que todos los casos se construyen en base a indicios que se van relacionando para hacer el contexto y tener el panorama claro. También puntualizó que todos hemos visto en varios medios de comunicación cómo se produjeron esos hechos, cómo se disparó, a quién dispararon y en qué circunstancias lo hicieron, todo porque Dina la asesina no tomó acciones para hacer cumplir su propia disposición, pues de hacerlo, cuando se dio la primera muerte, tendría que haber puesto en marcha acciones para evitar que no se produjeran más fallecimientos, pero ella solo dejó que las cosas siguieran pasando hasta que las muertes llegaron a 50. A continuación, te mostramos el video. Y Dina Boluarte, la presidenta de la República, hablando de graves violaciones a los derechos humanos, ha presentado un amparo que ha sido admitido ya por el Poder Judicial, que lo que busca anular es la denuncia por las muertes en la protesta, no por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la propuesta. El señor Joseph Campos, que es su abogado, que la verdad lo voy a decir con sinceridad, nuevamente aquí en el programa, tuve la posibilidad de una vez, creo dos, conversar con él, y me parecía una persona un poquito más razonable, un poquito más basada, como dicen los chicos por estos días, y que, al margen de las discrepancias que pueda tener, era solvente en sus argumentos en materia constitucional. Claro, de pronto, metido en el ámbito penal y no siendo ese su ámbito natural, es que sale a decir una serie de cosas que técnica y jurídicamente son bien discutibles, y en términos, si usted quiere, más políticos o comunicacionales, son realmente, y en algunos momentos, realmente, yo diría, provocadores y perniciosos, ¿no? Vamos a escuchar al abogado de la presidenta decir que la presidenta dio una orden que era restablecer el orden público y que se respeten los derechos humanos, y considera que esa disposición genérica la exime de toda responsabilidad de lo que pasó en esos lamentables días. Vamos a escuchar. Eso es nuevamente la situación que esperemos que el proceso de amparo lo corrija. Porque hay una orden que hace el político, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en el Perú. Para hacerlo tiene que ganar una elección. No tiene que tener ninguna competencia diferente. Entonces, como no la tiene, porque nunca estudió en una fuerza militar, en una escuela militar, escuela policial, él lanza una orden que fue bien clara y consta en acuerdo al Consejo de Ministros, en castellano, en quechua, donde se instruía el control del orden público respetando los derechos humanos de las personas. Lo importante es establecer en cada lugar, en cada caso, si el policía hizo un uso correcto o no del arma. Si no lo hizo, tendrá responsabilidad. Ya tenemos casos donde evidentemente no hizo un uso correcto, ¿no? Ya conocemos varias investigaciones. No, es que simplemente yo soy muy estricto en el tema de la presunción de inocencia. Bueno, a ver, vamos por partes y cucharadas. Dice que la disposición que dio la presidenta, no sé si se refiere cuando dice que tiene que tener la elección popular como el sustento para ocupar el cargo y que ella no la tiene y por lo tanto se exime la posibilidad. No sé si es así como hay que entender o está cortado el audio y más bien se refiere a que no tiene capacidades técnicas en manejo militar y policial y por lo tanto de eso no se ocupa la presidenta. Cosa que es verdad, o sea, la presidenta de la República no es la que dispuso que estratégica o técnicamente se movieran así las Fuerzas Armadas o la policía. Eso lo hacen los militares y los policías. Pero dice que basta con que ella haya dado la orden, en castellano y en quechua, dice, de que se recupere el orden interno, respetando los derechos humanos, entonces ya nada más puede ser atribuible a ella. Pues mentira, ese es el mismo argumento con el que se defendió Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori está preso por autor mediato. ¿Qué significa esto?
¿no? Que la presidenta tiene que dar esa disposición. Habría que ser, digamos, un desavisado para creer que va a haber una orden que diga vaya usted a matar y dispare a todos los protestantes que a usted le parezca significan un riesgo, ¿no? Eso no va a haber, eso no va a existir. Pero justamente en materia de derechos humanos, los casos se construyen en base a indicios que se van concatenando los unos con los otros para hacer el contexto y tener el panorama claro. Y aquí todos hemos visto, y el señor Joseph Campos imagino que también, en varios medios de comunicación, sobre todo independientes, cómo se han producido esos hechos, cómo se disparó, a quiénes se disparó, en qué circunstancias se disparó, que hay una sistematicidad, porque si matan a 10 en un solo momento, matan a 18 en un solo día en otro lugar, eso no puede considerarse pues hechos aislados. Y si la presidenta dispuso, ¿no?, que se respetaran los derechos humanos y que no se generaran actos de violaciones de esa naturaleza, porque lo que había que recuperar el orden era, pero utilizando las armas y las reglas de la democracia y la ley en la mano. Entonces lo que tenía que haber sucedido es que a la primera muerte tendría que haberse parado todo para evitar que se produzcan las siguientes. ¿Hizo eso la Presidencia de la República? No. Dejó que las cosas siguieran hasta que llegaran a 50. ¿Qué acción concreta tomó para parar todo eso? Si fuera cierto lo que dice Campos. Es decir, ella dio la orden y el momento que el primero no le incumplió, ¿cuántos jefes policiales removió por la manera como habían acatado mal o no habían acatado su orden? ¿Cuántos ministros le cortó la cabeza porque no habían transmitido desde el ámbito político del gobierno la disposición de la presidenta de no cometer estos actos? Ninguno, nada. Más bien ha mandado como agregado militar de Estados Unidos al jefe de inspectoría del ejército que liberó de responsabilidad a los que dispararon en Ayacucho a personas que no significaban un riesgo. Y a los jefes de la policía de esos lugares los ha movido de un lado a otro, pero no como una cuestión disciplinaria, sino más bien de natural movimiento que hay en determinados momentos del año. Y se dan cuenta, para hacer dialogar esto con lo que comentaba más temprano sobre la propuesta de ley de Alianza para el Progreso, de que hay que dar la amnistía a los militares y policías que luchan contra la criminalidad organizada, ¿no? Porque los persiguen judicialmente después cuando actúan. Pues miren ustedes quién está buscando que los persigan, librando la responsabilidad de su patrocinada, el abogado de Boluarte, porque el abogado de Boluarte dice, la presidenta no tiene nada que ver con esto. Ella dijo, recuperen el orden, no violen derechos humanos, punto. Ahí se acabó su papel. Y entonces los que mataron, los que dispararon, los que generaron las presuntas acciones extrajudiciales, son los responsables, eso es lo que hay que entender. ¿Y quiénes son ellos? Militares y policías. Entonces la presidenta Boluarte lo que está diciendo es, persíganlos a ellos, ¿no? ¿Quién está promoviendo una persecución judicial a policías y militares en este caso? La presidenta Boluarte, con el ánimo de ella librarse y también librarse del primer ministro. Pero sigamos con el señor Joseph Campos, que además dice, el periodista que lo entrevista, ¿no?, medio que se despierta en algún momento y dice, bueno, pero hemos visto, ¿no?, casos donde parece que no cumplieron las órdenes de la presidenta. Y dice Joseph Campos, bueno, es que yo soy un férreo defensor de la presunción de la inocencia. Y no sé por qué el video para ahí, si le replicaron una cosa de esa naturaleza. Nosotros también. Y en ese momento yo lo que haría es, señor Joseph Campos, un ratito, espere usted ahí. A ver, póngame el video en Ayacucho, el reportaje de reporteros, pónganos un par de minutos de cómo se originaron estos hechos. Ahora, visto eso, señor Joseph Campos, ¿qué piensa de eso? ¿Eso que son policías o militares desadaptados, que se les ocurrió disparar porque no tenían otra cosa que hacer, estaban cumpliendo una orden y todo? Nada, ¿no es cierto? Eso sería interesante que le pregunte. Ahora, también Joseph Campos dice que nunca van a tolerar la condición de victimaria de la presidenta de la República. O sea, que se quede con las ganas. Porque si él viaja a alguna zona o sale fuera de Lima, el DINA asesina, el DINA no me representa,
no es que es la percepción de algunos, es la afirmación de la mayoría. Vamos a escuchar. ¿Por qué crees tú que yo no permití nunca que ni la Procuraduría ni los familiares de las víctimas pudieran hacer preguntas en las declaraciones indagatorias? Y esa fue mi responsabilidad. Y lo digo claramente. Porque justo lo dice la ley y en segundo lugar, nunca vamos a tolerar la posibilidad siquiera de sugerir la condición de victimaria. Porque hoy lo hemos visto. Alguien ha creído que la presidenta, ¿no?, ha sido la victimaria de su deudo, para efecto de activar una reacción que todos lamentamos, pero que esa persona tiene que entender que en primer lugar eso no es así. O sea, le meten unos balazos a tu hijo de 15 años, que ni siquiera debe haber tenido idea de lo que estaba pasando ese momento afuera, porque había estado trabajando en el cementerio para ganar 20 soles e ir a comer a sus hermanos y a su madre. Lo matan. Pasa un año. No se determina quiénes son los responsables. La Presidenta de la República acusa de terroristas a los manifestantes. Dice que hay ideologías pasadas que están contaminando a la gente, que ha habido vandalismo, que han sido la criminalidad organizada la que ha buscado dar un golpe de Estado y tomar el poder de esa manera. Ese chico de 15 años lo mata. Y el señor Joseph Campos, que se vaya a Ayacucho y le explique eso a los familiares de las víctimas, ¿no? Que le diga, pero ustedes no pueden decir que Dina Boluarte tuvo que ver con eso. Si es la Presidenta de la República, si es la que no hizo nada, en el mejor de los casos para ella. ¿Se dan cuenta que a veces el disfraz de abogado no logra tapar la podredumbre de la poca humanidad que tienen algunos? Porque lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas. Eso es lo primero que hay que hacer en cualquiera de estas circunstancias. Lo primero es solidarizarse, ponerse en el lugar de las víctimas y sus familiares. Imagínense usted, póngase en el lugar. Y después de eso reaccionar desde la ubicación que ya tiene como profesor de la presidenta. Pero no, aquí dice que él, ¿por qué crees que yo no permití que participara la Procuraduría y los familiares de los abogados de las víctimas? O sea, además, altanero, ¿no? Además, prepotente, ¿no? Chambón, ¿no? Soberbio, ¿no? Atorrante, ¿no? Por eso, ¿por qué crees que no permití? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿No? Pero en fin, así estamos las cosas y ahí están en la condición que ya vemos, pues. Y ese sería, digamos, 3 programas para dedicarle al mundo de los abogados, quiénes son y dónde vienen. Joseph Campos también dijo que la investigación debería incluir a los violentistas. Y escuchen a qué le atribuye ese comportamiento. Es que yo, por ejemplo, creo que una investigación seria de esta situación tiene que incluir a los violentistas, porque puede ser que haya habido gente que haya ido a protestar, haya gente que haya cruzado la pista, pero quien la expone son los violentistas. Entonces yo soy una persona que soy muy estricta en establecer situación por situación. Materialmente esas manifestaciones violentas son el equivalente a un golpe de Estado. Bueno, ese es el brillo del abogado de la Presidenta de la República, ¿no? Dice que habría que investigar a los violentistas también, y yo estoy de acuerdo que se investigue a los vándalos violentistas. El asunto es que ha pasado un año y el gobierno, ni aquí ni afuera, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre lo que llama la masacre en Ayacucho y las muertes en Puno y en otras zonas del país, dice que el gobierno recurrentemente ha sostenido públicamente que son expresiones de la criminalidad organizada que se metieron a las marchas y generaron actos de vandalismo y de violencia. Le solicitamos al Estado peruano que diera información al respecto y al cierre de este informe no alcanzó absolutamente nada. ¿Y eso qué le dice al señor Joseph Campos? Que el Estado, si algo tuviera de eso, lo hubiera presentado. La Defensoría del Pueblo ha mencionado que había más de 1.300 manifestaciones durante esos meses y esas semanas, y de las cuales menos del 10% tuvieron actos de violencia.
porque la mayoría tenían clarísimo que era legítimo en una sociedad democrática protestar y expresar una disconformidad con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero querían expresarlo. Y el Estado tenía la obligación, se identificaba gente que estaba por fuera de la ley generando actos de violencia, detenerlos, someterlos a la justicia, enjuiciarlos y condenarlos. Tendría sentido el señor Joseph Campos que eso sea así, pero eso no ha pasado. Y no ha pasado porque no es eso lo que vimos todos. Y lo que más bien han querido es contaminar a todos los manifestantes. Dice, puede que haya habido algunos que protestaron legítimamente, ¿qué? Y el resto y la mayoría eran violentos, vándalos, que han expuesto, dice, a los transeúntes. O sea, ¿en serio? O sea, uno en una manifestación tiene que ir pensando que cruzarse por una calle puede significar que un militar te mete una bala y te mate teniendo 15 años, porque el Estado no es capaz de generar acciones para, uno, evitar que se produzcan las marchas, en el sentido de establecer un diálogo para tratar de evitar que se materialice. Y en segundo lugar, cuando ya están en el marco del control de las mismas, no hay otra manera de buscar parar estos actos que meter bala. Bueno, ahí está un argumento en torno a eso, por cierto. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Glatzer Tuesta? ¿Crees que el Poder Judicial apruebe el amparo para que no investiguen a Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.